Muy buenas noches. Una vez más, como todos los martes, estamos en Sintonía Digital, hablemos de salud. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro gran amigo Roberto Hernán Gómez Ramírez. Para aquellos que no saben, aparte de ser un gran deportista, es también vacunador desde hace cerca de 20 años. Roberto, ya nos aclararás. Bienvenido, qué bueno contar contigo en la noche de hoy, Roberto. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por la invitación. Pues espero que para la comunidad sea de mucha ayuda este programa donde se va a tratar lo que es la vacunación. Claro, Roberto. Empecemos por el derecho. ¿Desde cuándo la experiencia? ¿Desde cuándo eres vacunador? Sí, doctor. El primer curso que hice, la primera graduación que hice, la hice en el año 93. Lo que quiere decir que a esta fecha llevo 27 años como vacunador. Trabajé como vacunador 7 años más o menos en el hospital, porque trabajé 8 años y medio en otras actividades y 14 y medio en Convenal. Y el resto, después de salir de Convenalco, ya lo he hecho como vacunador particular. ¿Estás certificado por la Seccional de Salud? Sí, doctor. Yo estoy certificado en estos momentos por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Bueno, muy bien. Sepan ustedes que lo que es usual y tradicional es que nuestro sistema de salud, el PAI, que ya hablaremos sobre el tema, da la posibilidad de tener unas vacunas gratuitas dadas por el Estado, pero que aquellos que sientan las ganas, el deseo, que tengan la posibilidad económica de, por su propio pecunio, tener su vacunación, Roberto les puede prestar ese servicio. Bueno, Roberto, entonces empecemos por el derecho. ¿Qué ha sido ese cambio de denominación tan constante con las últimas directrices de lo que es la designación de su cargo? Ahora, ¿cómo lucen ustedes? Sí, doctor. Cuando iniciamos nosotros, y pues digo nosotros porque ahí incluyo a Oscar Bedoya, el vacunador del hospital, unos compañeros, una gran persona, el vacunador más reconocido, con más tiempo acá en Andes. Iniciamos como operarios de labores de campo, después como auxiliares de inmunizaciones, después como vacunadores, y actualmente somos certificados por el SENA como técnicos profesionales en salud pública. Bueno, muy bien. Una vacuna, para aquellos que están presentes en online, gracias por estar allí, quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo, pues una vacuna es un preparado, es una sustancia que se empaca, bien sea en forma de gotas, en forma muchas veces también de algo inyectable, y se aplica buscando que en el organismo se desarrolle un sistema inmunológico de defensas que finalmente son los anticuerpos, para que cuando de verdad la infección real vaya a entrar, el organismo tenga memoria inmunológica y diga, alguna vez me enfermé, me contagié, y liberamos defensas para no enfermarnos. Las vacunas son importantísimas, de hecho no queda más que simplemente recordar la dificultad que tenemos ahora con el COVID-19, Roberto, que de pronto hablamos un ratico de las dificultades para encontrar esa vacuna. Roberto, PAI, ¿qué es el PAI? El PAI es el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Es el programa que da el gobierno a nivel mundial, y cada país lo acoge y cada país ese programa. En nuestro país, yo diría que es uno de los países donde mejor maneja el programa de vacunación, y es uno de los países donde la vacunación es la más completa, no solamente para niños, sino para adultos. Están incluidas muchas vacunas para adultos también, doctor. Totalmente de acuerdo contigo, y para muchos que piensan que en salud no se invierte, hay que decirles que de una forma muy disimulada, el Estado colombiano en los últimos años, en las últimas 3 presidencias, ha destinado una gran parte del presupuesto a proteger a nuestros ciudadanos con unas vacunas que se han ido incluyendo y que en el pasado no existían. Ahora hablaremos de ellas. Un bebé recién nacido, Roberto, está su madre, llega con esa alegría, tiene su bebé. Naturalmente, pues el bebé se lo presentamos, ella lo besa, se lo lleva a la enfermera. ¿Cuáles son las primeras vacunas que se aplican en este bebé recién nacido? Sí, doctor. Todo ha cambiado mucho y ya hay mucha comodidad para eso. Anteriormente sacábamos el bebé de la habitación, lo llevábamos a vacunación. Hoy en día nos toca a los vacunadores ir hasta la habitación con la vacuna y aplicarle la vacuna antituberculosa, que es la única dosis, o sea, la BCG que llamamos, y una dosis adicional que aunque se cuenta, pues, pero no como esquema, porque esto viene el esquema de hepatitis B, es una dosis del recién nacido. Para aclarar, la BCG que habla nuestro vacunador Roberto es la que se coloca aquí en la región posterior de la espalda, en la zona superior del hombro, y que muchas veces se inflama, Roberto, y que genera temor en los papás.
lo llamamos vesiceitis. Puede inflamarse aquí un quiste grande, un granuloma, o a veces se puede formar un ganglio en la región axilar, para que lo tengan pues muy presente. Eso protege contra la tuberculosis, y ya Roberto nos aclara que en los últimos años también se incluyó la de una enfermedad bastante caótica que se considera una enfermedad de transmisión sexual llamada hepatitis B, que si se presenta y no se controla apropiadamente puede derivar en enfermedades muy serias como falla hepática, cirrosis e inclusive cáncer. Muy bien, 2 meses de vida, es ahí cuando se comienza el esquema, más o menos, Roberto, con los bebés. Sí, a los 2 meses de vida ya empieza, que eso es otro cambio. Cuando yo fui vacunador hace 25 años, se aplicaba DPT, polio y hepatitis B. Después fue cambiando y fueron mirando de que la DPT era con una reacción muy fuerte, y entonces al mucho tiempo el gobierno vio que podía incluir la pentavalente, que ahí va incluido DPT, que es difteria, tosferina y tétanos, hemófilus influenza y hepatitis B. La de polio no se incluyó ahí. ¿Por qué? Porque en Colombia asumimos de que la polio es mejor por vía oral, porque después esa protección se hace protección en rebaño. O sea, al niño se la toma, después la evacúa y eso se va por todas partes, y eso se llama protección con la vacuna de poliomielitis en rebaño. La poliomielitis era una enfermedad bastante delicada, Roberto, que generaba unas secuelas neurológicas terribles e irreversibles, e inclusive la muerte, muy frecuente por sobre todo en las poblaciones de la costa atlántica, pero que desde hace varios años ya se considera extinguida en nuestro país, controlada. Sin embargo, con esta inmigración de habitantes de Venezuela, pues lastimosamente trajeron algunos casos importados, pero no autóctonos de nuestro país. Esa es la poliomielitis. Bueno, Robert, ¿dónde se aplican las vacunas? ¿En qué parte del cuerpecito de los bebés se aplica? Sí, doctor. En vista de que son vacunas intramusculares, buscamos un sitio donde el niño tenga menos trauma y donde haya más desarrollo muscular. Igual eso, en el bracito no lo ha desarrollado muy bien, entonces inicialmente las vacunitas hasta antes del año son en los muslos. Intercalan, muslo derecho empezamos, después muslo izquierdo y otra vez muslo derecho. A partir del año ya el niño es más fortachoncito y ya se le empiezan a aplicar las vacunitas en los brazos. ¿Cuáles van por la boca? Por la boca actualmente no hay sino 2 vacunas, que es la poliomielitis y la del rotavirus. ¿Cuáles son subcutáneas? Subcutáneas son triple viral, fiebre amarilla y varicela. Miren qué montón de enfermedades hemos hablado. Ya después, Roberto, de pronto en otro espacio que nos puedas también dar, hablaremos un poquito en detalle de estas enfermedades que afortunadamente son tan poco frecuentes, pero eso no es simplemente por obra y gracia de mi Dios, es por las campañas tan intensas de vacunación que en nuestro país se han venido desarrollando. Bueno, Robert, ¿qué pasa cuando en situaciones como la actual, es decir, lo que tiene que ver con el aislamiento, que ya se empezó pues a facilitar la movilidad, qué pasa con esos niños que no pudieron vacunarse? Bueno, doctor, la idea es que no se aplazara mucho la vacunación, porque inclusive habían jornadas en los barrios. Pero los niños que por algún motivo, por fuerza mayor, no se vacunaban, si se le postergaba, no tiene ningún problema. Sí, porque igual, si hubo esta pandemia y hubo que postergar por el aislamiento, porque no se podía salir, podemos analizar de que en algún momento no había esta situación, pero el niño se enfermó. 2 o 3 meses, hay que postergar las vacunas. ¿Qué pasa? Se sigue el esquema normal sin ningún problema. Ya el vacunador sabe y le lleva la información a la mamá de el niño fue enfermo, el niño le pasó esto, y uno sigue con el carnet, con el esquema normal de vacunación. Es necesario también decir y aclarar, Roberto, que debido a que la gente estaba aislada, muchos en sus casas, y con el uso de tapabocas, la comunidad han en forma pues positiva para nosotros. Ahora que la gente está otra vez saliendo, Roberto, hemos empezado a ver en los últimos días muchos niños, especialmente pues también bebés y también adultos, con problemas digestivos, nuevamente por infecciones virales digestivas, que en la mayoría de los casos son por rotavirus, pero que hay otros tipos de virus que también pueden dar esto. Para que no se preocupen y tengan presente
que esas deposiciones aumentadas, color verde, verde, amarillo, como pastosas o babosas, con olor vinagre o rancio, generalmente son por virus. Ah, bueno, y con una fiebre suave de no más de 38 grados. ¿Cuáles niños o cuáles personas es mejor postergar la vacuna más allá de los motivos de fuerza mayor? Entonces, ¿en qué momento tú dices, venga, es mejor no vacunar al niño hoy, dejémoslo para dentro de unos días? Doctor, como regla general y de la única manera que a uno como vacunador cuando lo preparan, lo entrenan, a nosotros nos prepararon muchos especialistas importantes, inclusive yo llegué a tener conferencias con neumólogos italianos, en Medellín nos nos preparan muy bien, y lo único que impide vacunar a un niño es que tenga fiebre alta mayor de 37,5, 38 grados. Ahí le dice uno a la mamá, traigámoslo cuando le haya pasado la fiebre. Una enfermedad normal impide vacunar a un niño. Eso tiene una explicación lógica, y es que si yo estoy con fiebre, me imagino que puede haber una infección. Entonces el cuerpo está con sus anticuerpos destinado y dedicado a protegernos contra la infección. Si le inyectamos o le aplicamos unos preparados biológicos adicionales, ya serían 2 o 3 infecciones adicionales para tratar. Por eso es preferible aguardar un poquito a que el niño pase esa fiebre. Roberto, si se es alérgico al huevo, ¿qué? Que es una pregunta que nos hacen mucho. Sí, eso también nos lo explican mucho y cuando el niño es alérgico al huevo y la mamá lo manifiesta, es muy escaso pues realmente, porque yo le comento al doctor que el tiempo que yo estuve en vacunación, si 2 personas nos manifestaron eso es mucho, porque no sé, pero sí le dicen a uno, si la mamá manifiesta que el niño come huevo y es alérgico, no le puede aplicar la triple viral. Bueno, muy bien. Recuerden la triple viral, ¿cuáles son los? La triple viral es rubeola, papera y sarampión. Rubeola es una enfermedad poco frecuente que cuando se presenta, yo hace mucho no veo rubeola, cuando se presenta es una enfermedad tan suave, tan tenue, que si se enferman los amiguitos y los vecinos desde pequeñitos, mejor. En particular si se trata de las damitas, porque cuando la rubeola las afectaba Juan durante el embarazo, los bebés podían nacer con malformaciones. Y malformaciones. Muy bien, y el sarampión también es poco frecuente. Tengan presente que el brote de sarampión es un brote de color rojo, pero que aparece después de 5 a 7 días de fiebre muy intensa y mucho malestar, porque las mamás de antes, pues, y las abuelas de antes, siguen pensando que todo brote que aparece en los niños es sarampión, y no es así. Los virus, después de que se van, pueden dejar naturalmente un brotecito como una especie de lija, que no rasca y que no tiene líquido. Y ese sarpullidito que es natural después del virus, cuando apretamos, a diferencia de las alergias, que cuando apretamos se pone nuevamente la piel un poco blanca. Roberto, hay niños muy susceptibles a las vacunas. Entonces, estos bebecitos que se ponen tan malitos, que les da, bueno, vamos por el derecho. ¿Cuáles son las reacciones posibles que presenta naturalmente una persona después de colocarle una vacuna? Bueno, las reacciones normales puede ser fiebre. Uno le explica a las mamás que posiblemente le pueda dar fiebre a alguna vacunita y dolor en el sitio de aplicación, en algunos casos inflamacióncita. Son cosas normales de la vacuna. Uno le explica a la mamá que no hay ningún problema. Lo que sí se le dice es que cuando hay inflamacióncita o algo, el primer día de la vacunación no puede hacerse nada en los sitios de la aplicación. Todo frío, porque la vacuna va entre 0 y 8 grados. Mejor dicho, entre 2 y 8 grados. Claro, muy bien. Esa es la temperatura normal de una vacuna. Si se le aplica algo caliente, puede ser una contraindicación para que la vacuna no haga el efecto que debe ser. Perfecto, qué importante lo que acaba de decir Roberto, y es que las vacunas tienen que ser conservadas en lo que llamamos cadena de frío y no puede estar a temperatura ambiente porque se inactiva, es decir, pierde su eficacia. Entonces, si colocamos calor local, la vacuna dejaría de pronto en el aire. Bueno, además, también tengan presente que en todo tipo de traumas o accidentes, en el momento agudo, las primeras horas, el hielo es lo que nos evita que haya una mayor inflamación. Y luego de 24 horas ya sería útil empezar a colocar calor local. Bien, para la fiebre, el medicamento que todos conocemos y que tiene grandes bondades. Yo me he cansado de decirlo, pero hoy no me voy a cansar, se lo voy a insistir. Acetaminofén con cualquier nombre comercial, en gotas o en jarabe. ¿Por qué, Roberto? Porque no es anticoagulante, no favorece hemorragias. ¿Por qué? Porque se elimina por hígado, no afecta el riñón. ¿Por qué? Porque no origina irritación gástrica. ¿Por qué? Porque es poco probable que genere rinitis, congestión nasal o urticarias.
por eso el acetaminofén es el medicamento preferido. Listo. Roberto, entonces esos niños que les cae tan mal la vacuna, es que se ponen tan malitos y que los papás se ponen tristes, ¿qué alternativa se les puede ofrecer para que no les dé tan duro la vacunación? Bueno, realmente, doctor, antes de salir la pentavalente, que es una vacuna que realmente no es tan fuerte, sí hablábamos de eso, de que, hombre, las personas dirían, Roberto, vea, al niño la DPT le da una reacción muy fuerte, muy fiebre muy alta, dolor en el sitio. En ese momento, unas particulares que no reaccionaban tan fuerte, entonces la persona con más poder adquisitivo, que tenía forma económica, le cambiaba esas vacunas por vacunas complementarias, que iban las mismas vacunas que daba el gobierno, hacían el mismo efecto, pero daban menos reacción. En la pentavalente, doctor, hay la hexavalente, que aunque es muy buena vacuna, tampoco da mucha reacción. Los especialistas de pronto miran que ahí va la polio inyectada, que en nuestro país no es lo ideal inyectar polio. Bueno, cuando dice pentavalente, acuérdense, penta quiere decir, es un prefijo que quiere decir 5, y hexa quiere decir 6. Muy bien, listo, Robert. Entonces, en una sola concentración se encuentran muchas preparaciones biológicas. Roberto, más o menos, no sé si tengas el dato, ¿cuál es el costo aproximado de estas vacunas? El costo aproximado de la vacuna de hexavalente en estos momentos es 180.000 pesos. ¿Qué pasa? Doctor, si una persona que quiere cambiar el esquema por hexavalente al niño y empieza los 2 meses con hexavalente, debe determinar, entonces uno habla con la persona, que haya la situación económica para que termine con hexavalente a los 6 meses. No se puede aplicar hexavalente a los 2 meses y pentavalente, o sea, volver a la del PAI a los 4 meses. La idea es seguir 2, 4 y 6 meses con hexavalente. Es decir, continúa con aquellos preparados biológicos que ya iniciamos para que no se quede ninguno con una dosis a medias. Roberto, el gobierno ha ido introduciendo en el sistema de vacunación las vacunas nuevas. Yo me recuerdo, y tú lo sabes más, cuando hace unos 5 años más o menos, ese alboroto en alguna población de la costa atlántica, creo que en el Magdalena, porque en una población una cantidad de niñas, pero una cantidad de reacciones raras y extrañas, y finalmente se vio que tenía mucho de parte emocional de estas señoritas y de sus familias, pues claro. Roberto, las vacunas para prevenir el PDH. PDH, papillomavirus humano, principal precursor de cuello uterino o cervix, uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país y que causa una mayor tasa de mortalidad. Un gran logro del gobierno anterior que la introdujo dentro de lo que es el sistema de vacunación. Roberto, esta vacuna para el PDH, ¿en qué momento se aplica? Se aplica a partir de los 9 años y hasta los 17 años de edad. Inicialmente, cuando yo fui vacunador del hospital y de Convenalco, sobre todo de Convenalco, que es donde me tocó, se aplicaban 3 dosis. Hoy en día, vio que no había necesidad de 3 dosis y aplica 2 dosis. Una inicialmente cuando coge uno la niña y otra a los 6 meses de la primera dosis. Importante que sepan esto, esa vacuna se debe aplicar antes de que la señorita comience vida sexual. Bueno, muy bien. Robert, vacunas de rotavirus. Esa tampoco estaba incluida, tiene unos 4 o 5 años más o menos. Más o menos de haberla incluido. No, de pronto puede tener un poquito más de rotavirus, se aplica por vía oral, es 1 centímetro, se aplica a los 2 y a los 4 meses. Bueno, miren lo que hemos hablado. A aquellos niños de esta generación que ya tienen unos 15 añitos más o menos, les tocó varicela, hepatitis B, les tocó neumococo, rotavirus, PDH. Por Dios, eso no nos tocó a nosotros. Por eso es por lo que las enfermedades han ido bajando un poco su incidencia. Robert, meningitis, ¿qué hay para meningitis? Para meningitis, doctor, cuando anteriormente no había tantas vacunas, porque han salido nuevas, se aplicaba la meningitis meningocócica. Esa era la que había en el medio. Actualmente salió una meningitis muy buena, recomendada por los especialistas, y se llama Nimenrix. Bien. Es una vacunita que se aplica 2 dosis, una ya, otra a los 2 meses, y a los 12 meses de la segunda se aplica otra. Que yo, pues cuando la empecé a aplicar y empecé a leer la literatura, es contra las meningitis más severas que hay en el medio.
Ya que hablas de severa, la meningitis es una enfermedad supremamente severa. Hay que decir que un solo caso de meningitis en una población se considera una epidemia. Es una inflamación de las membranas del cerebro, son tres, se llaman las meninges, y cuando se inflaman puede generar daños neurológicos irreversibles, no solamente trastornos de tipo mental, cognitivo, sino dificultades en la movilidad e inclusive hasta la muerte, Roberto. Gracias a mi Dios la meningitis es tan poco frecuente. Robert, lo que siempre tenemos aquí de duda de algunas personas, hombres que me corté con una lata, me chusé con un clavo y el desespero por la vacuna contra el tétano. Háblenos un poquito del toxoide tetánico, Roberto, por favor. Sí, doctor. El toxoide tetánico, pues, aunque se aplica toda la vida a las mujeres embarazadas, a las mujeres en edad fértil y embarazadas por el tétano neonatal, también, y que a los hombres nunca se han incluido, por lo menos no como programa PAI, sino como gobierno y para urgencias, se vacuna del tétanos, toxoide tetánico para las personas que llegan heridas por porque se rajaron y ahí mismo le aplican la vacuna, porque esta impide o sea, se aplican dos dosis, una ya y otra al medio, ¿Sí? y eso va a impedir de que se vaya a generar el tétanos en esta herida. ¿Se puede reforzar a los cuántos años? Creo que son 10 años, Roberto. Doctor, la verdad es que estas vacunitas para las mujeres son 5 dosis, Sí. y para los hombres son 3 dosis. Bueno, muy bien. Roberto, una enfermedad que en nuestro medio es poco común, sobre todo se da en países tropicales, digamos Brasil. Fiebre amarilla. ¿Qué es sobre fiebre amarilla, Roberto? La fiebre amarilla es una vacunita que se ha aplicado hace mucho tiempo y se le venía aplicando a los niños de 1 año. A los 12 meses se les aplicaba por programa del PAI también. También estudiando y mirando los esquemas que hay actualmente, vemos que ya la vacunita la cambió el gobierno para los 18 meses. Yo me imagino que el pensamiento fue porque como ingresó la vacuna de varicela y hepatitis A, para aplicarse a los 12 meses, ya eran muchas vacunas a los 12 meses. Entonces la trasladaron para los 18 meses y la exigen para salir del país. Pero no solamente los niños se la aplican por el país, sino que inclusive hay partes en la ciudad de Medellín donde van y muestran que van para otro país donde le exigen y se la regalan. Robert, yo en 30 años y más de profesión nunca he visto en embarazadas un caso de tétanos. Y inclusive se piden algunas pruebas como la serología, que es para descartar entre otras enfermedades sífilis, y tampoco lo he visto. Pero no porque yo en 30 años no haya visto un caso, no significa que podamos aflojar. Es decir, los cuidados hay que mantenerlos permanentemente. Vamos entonces a venir ahora al presente y lo que tiene que ver con los cuidados. Roberto, influenza. La influenza, doctor, está incluida también hace tiempecito en el programa del PAI y la incluyeron para niños de 6 meses a 2 años y para adultos mayores de 60. Es una vacuna muy importante para toda la comunidad, para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que los mayorcitos de 2 años hasta los 59 años le toca comprarla particularmente. Y ahí es donde entra el servicio que yo presto como vacunador particular. Uno la consigue y se las aplica. Bueno, muy bien. Roberto, la vacuna contra la influenza usualmente se debe renovar cada año porque como ya mucha gente lo sabe ampliamente, es un virus mutante muy rápidamente, es un virus muy mala gente y la vacuna del año pasado pues ya es inútil en el momento presente. Las dificultades ahora para conseguir la vacuna contra el virus COVID-19 es precisamente eso, alcanzar a encontrar lo que tiene que ver, Roberto, con con el origen del virus y la forma. Desarrollar una vacuna toma tiempo, y toma tiempo porque uno tiene que llevar varias etapas en donde cuando se ponga ya al mercado puedan decir es segura y no va a ocurrir absolutamente nada raro. Muchas casas farmacéuticas serias en el mundo están tratando de encontrar rápidamente una vacuna. El problema que viene después es que hay que empezar a mirar cómo se hace la gran producción a escala para que en el menor tiempo posible pueda llegar a nuestro medio. El virus que usualmente ha afectado es el virus H3N2, el H1N1 fue en el año 2009, y ahora en Andes, y en el municipio, pues no solamente Andes, sino suroeste, hay nuevamente, Roberto, casos de influenza común, como los que han existido siempre en época de lluvias.
Entonces, evitar el temor y esa zozobra de que todo aquel que ahorita está un poquitico mocoso y tal vez tosiendo nos va a contagiar del COVID-19. Perfecto, pero usar tapabocas es muy importante. Roberto, ¿qué vacuna me queda por mencionar de las que de pronto conversamos y que haya tenido ese olvido de que le contemos a la gente? No, doctor, ahí pues está como todo el esquema de vacunación. En la penta está la difteria, tosferina y tétanos, hemófilos, influenza, hepatitis B y la polio oral. Ahí no va incluida en la penta la neumococo, pues también se aplica la neumococo, que es la Prevenar. El gobierno aplica. Por eso, inclusive en el momento en que yo fui vacunador de Convenalco, los especialistas nos pedían que informáramos que al menos los papás que pudieran aplicaran a los 6 meses, que el gobierno no la da, porque es 2, 4 y 12 meses, aplicaran la Prevenar 13, o sea, contra 13 serotipos, para que reforzaran esa Prevenar 10 que daba el gobierno. Pero realmente, doctor, ahí están todas las vacunas, la nueva que salió, que la incluyeron cuando yo no estaba, no había, y ahora la hay nueva, y es varicela y hepatitis A. Hepatitis A se aplica a los 12 meses, es dosis única, y varicela la aplican también a los 12 o 13 meses, con un refuerzo a los 5 años. Y Roberto, sí, menos mal que me recordaste, el neumococo es una bacteria muy agresiva que cuando ingresa al cuerpo puede irse para el oído generando otitis serias, delicadas, con la dificultad de una posible sordera, pero cuando se va hacia los pulmones puede dar neumonías lobarias, es decir, en ciertos sitios especiales del pulmón, y son bastante complicadas las neumonías. Ya hemos visto también que en el caso actual del COVID, la situación complicada es que el virus le gusta mucho irse para el pulmón y producir neumonía. Roberto, no es el tema tuyo, pero venga, hablemos un poquito y aclaremos sobre las vacunas que recomendamos en pacientes alérgicos. Usted no maneja esas vacunas. Esas vacunas son las vacunas de desensibilización. Son unas vacunas que aplican los médicos alergólogos en aquellas personas susceptibles o sensibles a algunos alergenos. Un alergeno es una sustancia con la que tenemos contacto, puede ser al tomarlo, al ingerirlo, al inhalarlo o al tener contacto físico, y desarrolla síntomas como rinitis, asfixia, urticarias, en fin. Entonces, ese tipo de vacunas ustedes no lo manejan. No lo manejamos. Sin embargo, doctor, sí quisiera contar dos cositas que quisiera contar, no sé qué tanto tiempo tengo, pero sí. Hay una vacuna que se llama la neumococo 23, que se aplica a mayores de 5 años. Es contra 23 serotipos diferentes que van a proteger los pulmones. Es contra asfixia, bronquitis, bronconeumonía y todos los problemas pulmonares. Es una vacuna muy buena, los neumólogos la mandan mucho. Esa es una vacuna que no había olvidado, que es particular, esa no la da el gobierno, entonces las personas que sufren de eso, los neumólogos la mandan mucho. Y sí quisiera decir una cosa con la experiencia que yo tengo como vacunador, y yo quisiera que usted corroborara eso ya como médico, doctor. Y es que hay muchos comentarios de la vacuna del COVID, de gente diciendo que no se la aplique, que porque eso es para matar a la gente. El conocimiento que yo tengo de las vacunas y de los laboratorios tan importantes que hay en el mundo, yo no creo que vayan a hacer una vacuna para matar gente. Ninguna vacuna la hacen si no es para proteger las personas. Entonces salen por ahí en las redes sociales que no se aplique la vacuna, que la van a hacer para terminar de matar a la gente. Bueno, Robert, a eso puede ser mucha sensatez, mucha seriedad, mucho cerebro de parte de ustedes, señores que están ahí escuchándonos y viéndonos, porque las noticias hay que saberlas recibir. Es decir, Roberto, si yo tengo un problema con mi carro, yo no se lo llevo a usted no es mecánico, yo tengo un mecánico de confianza. Y si el problema es de cocina, pues yo no le voy a preguntar a Juan Carlos, Claudia sabe más de cocina. Entonces, si el problema es de salud, preguntémosle a alguien que sepa de salud. No nos limitemos a leer las fake news, que es el término que ya utilizan para decir las mentiras falsas y tragarlas enteras. Entonces, es tan serio y tan indebido el que sale y empieza a rodar una noticia falsa como el ingenuo que se la cree entera. Una casa farmacéutica va a producir algo para acabar con su población, exponiéndose no solamente a acabar con su patrimonio por las altas demandas, sino también a acabar con su gran prestigio que ha tardado años en crear. Robert, aquí hemos tenido ya evacuamos como el cuestionario que teníamos aquí preconcebido. El tiempo corre bastante rápido cuando se habla de una forma como tan amena. Roberto, respecto a las vacunas que tú mencionas, también quiero decir que nosotros tenemos algunos preparados biológicos en medicina
que podemos utilizar en forma de cápsulas. Me voy a evitar los nombres para que no haya conflicto de intereses y sus médicos de confianza le podrán decir cuáles son. Algunas casas farmacéuticas tienen empacados en cápsulas medicamentos que contienen preparados para prevenir Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aureus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridis, Neisseria cattarrhalis. Yo, Roberto, ya me recuerdo, no estoy tan viejo todavía. Y esos bichos son los que nos pueden ayudar a evitar que haya amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis, bronquitis y neumonía en personas que se enferman demasiado, Roberto. Pues también hay esa alternativa para que lo sepan y le pregunten a su médico de confianza si creen que se están enfermando muy frecuente. Yo quiero que acabemos, Roberto, sin decirle a la gente que la mayor parte de las infecciones que producen fiebre en los niños menores de 6 años son por virus. Rara vez, oiga, lo digo yo, rara vez un bebé con fiebre pequeño, menor de 6 meses, Claudia, necesita antibióticos. Casi todo es de carácter viral. Roberto, usted entonces sigue trabajando. ¿Le molesta, por ejemplo, decirle a la gente cuál es su teléfono para que lo ubiquen si tienen algún tipo de inquietud concerniente a su profesión? No, doctor, a mí nunca me ha molestado, ni siquiera cuando yo tuve farmacia, usted mismo me mandaba pacientes a estas horas de la noche. Entonces yo siempre he sido servidor, un servidor público, una persona que les quiere servir a la comunidad. Más, yo charlando por los barrios cuando paso, les digo que cuando necesiten una inyección mandada por su médico o en fin, me llamen a la hora que sea, que claro, yo voy y no les cobro un peso. Muy bien. Mi teléfono es 312-708-0746. Yo quedé con una imagen muy buena en Copenhague, doctor. A mí desde Bolívar, Betania, Salgar, me llama gente. Roberto, es que fui al hospital y me dijeron que usted era el indicado para conseguir esta vacuna porque voy para la policía, porque voy para la universidad. Y yo soy el que las consigo. A la gente le sale más fácil, hermano. Si la persona me dice, voy a Andes y usted me las aplica, o venga aquí, yo voy hasta el pueblo y se las aplico. Yo no tengo ningún problema. Lógicamente, como hay traslado y todo, uno le dice, la vacuna vale esto, pero hay que cobrarle el transporte que usted le gastaría aquí. Y, no, tranquilo, como sea, con tal de tener la comodidad. Entonces yo siempre estoy a la expectativa del que necesite mi servicio. Yo, por ejemplo, en algún momento y en estos momentos que hubo pandemia, yo utilicé carnet de vacunador. Claro. Porque entonces, si a mí en algún momento me dijeron, ¿y usted con quién trabaja? No, yo soy vacunador independiente, particular, porque yo no pierdo mi derecho a ser vacunador, como no lo pierde un médico. Un médico no trabaja en el hospital ni en ninguna institución, es particular y él no deja de ser médico. Eso mismo soy yo. Claro, aclarar que en cualquier nación democrática están prohibidos los monopolios. Entonces, si bien el Sistema Nacional de Salud es el primero que hemos de visitar, no es la única alternativa. Y cada uno es libre de buscar la mejor opción. Y dejándoles claro que no por ello pierden sus derechos con el sistema de salud, como algunas veces algunos quieren amenazar. Que si usted busca por otro lado, pierde aquí los derechos. Roberto, qué momento tan grato. Se nos fue media hora muy rápido. La verdad, doctor, no fue grato, fue agradabilísimo estar aquí. Yo les decía que anoche no hablaba, lo hizo muy bien. Yo esperé que me iban a nerviar mucho, pero realmente la conversación fue amena, agradable. Sí. Además que con usted me ha agradado siempre conversar. Gracias. Fuera de los micrófonos y ahora en los micrófonos, muy bueno. La próxima vez me invita para que hablemos de deporte, que realmente quiero manifestar y que les quede muy claro. No quise ser vacunador. Yo quise ser licenciado en educación física y no pude porque me casé muy joven. No, muy bien, muy bien. Roberto Hernán Gómez Ramírez estuvo con nosotros, vacunador, gran deportista. Claudia, gracias. Juan Carlos, gracias. Yo, muchas gracias. Pero en particular a ustedes, amigos oyentes, los esperamos en 8 días. Muchas gracias y también en Facebook Live. Gracias por sintonizarnos. Esperamos les haya gustado. Yo, la verdad, me sentí muy amenamente aquí conversando contigo, Roberto, como lo hemos hecho en cualquier escenario del municipio. Y creo que de esta forma la gente me entiende más fácil. Tienen nuestros teléfonos, no solamente los de la emisora, sino también nuestras direcciones, nuestro link en Facebook, y ya tienen tu número telefónico para que lo utilicen en caso de necesidad. En 8 días, con otro invitado igual de interesante. No lo olviden, su bienestar es nuestro compromiso. Muy buenas noches.